El método de Riggs es un método numérico para la solución de sistemas de ecuaciones no lineal, en especial cuando el problema presenta puntos críticos. Es decir, en el caso cuando analizamos situaciones de inestabilidad estructural o pandeo no lineal, el método de Riggs debe ser un punto obligatorio de activación, en especial si trabajamos con un enfoque de fuerza controlada. En este video te mostraré cómo activar el método de Riggs empleando el ANSYS Mechanical si estás trabajando con un caso de pandeo no lineal, pero siguiendo un enfoque de fuerza controlada. El método se popularizó en 1979 y lleva el nombre de su autor, el profesor Edward Riggs, quien realizó una publicación detallada del método en el año de 1979. A partir de allí surgieron muchas variantes y diferentes autores realizaron propuestas modificando el método original planteado por Riggs y que son conocidos como métodos de longitud de arco. Pero independiente del método de cada autor, normalmente suelen llamarse como métodos de Riggs de forma general. Trabajaremos con el desarrollo del video anterior, donde ejecutamos un análisis de pandeo no lineal empleando desplazamiento controlado como carga. Para ese caso sí aplicaba la aplicación del método de Newton-Raphson, pero al migrar a utilizar un enfoque de fuerza controlada, obligatoriamente debemos activar el método de Riggs o cualquier método de longitud de arco, ya que por defecto cualquier programa o solver comercial emplea el método de Newton-Raphson para resolver cualquier problema no lineal. En el caso particular del ANSYS Mechanical debemos activar 3 comandos APDL para así poder incluir el método de Riggs en nuestra solución de inestabilidad estructural y a su vez capturar el desarrollo o comportamiento post-pandeo una vez se alcanza la carga crítica en la estructura. Ahora sí, comencemos. Con el archivo de proyecto abierto del caso anterior, revisamos la situación analizada con un enfoque de desplazamiento controlado. En este caso tenemos el mismo cilindro bajo las mismas condiciones. La imperfección inicial o la imperfección geométrica se mantiene, básicamente la misma, con una amplitud, si mal no recuerdo, de 1 milímetro que hemos especificado directamente a través de su factor de escala. Recordemos que en todo este set de análisis hemos trabajado o fijado las unidades del solver a newton milímetro. Es decir, a su vez hemos trabajado con una carga unitaria en el análisis estático, por lo que las magnitudes del análisis o el campo de desplazamiento obtenido en los diferentes modos de pandeo lineal van a estar normalizados a 1. En este caso trabajamos con un sistema de unidades newton milímetro. Ese 1 significa 1 milímetro, es decir, la amplitud máxima de cualquier imperfección para este caso va a ser de 1 milímetro, pero eso es como la amplitud máxima nominal. En realidad nosotros podemos modificar a través del factor de escala dicha amplitud. Y si mantenemos un factor de escala de 1 por 1 milímetro, vamos a tener entonces la misma amplitud que obtuvimos en el caso de el pandeo lineal. Recordando las condiciones de borde, la configuración del caso anterior, recordemos que habíamos trabajado con un empotramiento, hemos restringido los 6 grados de libertad de todos los nodos que se encuentran en la periferia inferior del cilindro. A su vez, nuestra carga está representada a través de un desplazamiento remoto con una condición rígida, es decir, vamos a trabajar y aplicar todo el desplazamiento en un nodo que va a ser el nodo maestro, y a su vez esta condición rígida va a estar vinculada directamente a todos los nodos en la periferia superior. Esto es simplemente para, controlar y monitorear un solo nodo en lugar de aplicar la carga directamente en todos los nodos que se encuentran en la periferia. Obtuvimos, recordando que tenemos entonces una carga o la curva de equilibrio obtenida, obteniendo también una fuerza última de pandeo no lineal, aproximadamente unos 400.000 newton, recordando que para el caso del pandeo lineal obtuvimos una carga crítica de prácticamente 1 millón de newton, es decir, gracias a la imperfección que hemos colocado, además hemos cargado también el comportamiento no lineal del material, obtuvimos una reducción prácticamente del 60%, pero simplemente para estas condiciones. Al cambiar cualquier parámetro del tipo de imperfección, cualquier, condición de carga o condición de borde, por supuesto que este valor va a cambiar. Posteriormente podemos hacer un análisis de sensibilidad de imperfecciones para ver cuál sería el impacto que tienen las imperfecciones
geométricas iniciales en la respuesta estructural, o en este caso, en la carga última obtenida en el análisis de pandeo no lineal. Bajo esta situación, nosotros podemos simplemente duplicar el análisis original por conveniencia y solamente para efectos de identificación. Renombramos a un enfoque entonces de fuerza controlada. Para este caso nosotros originalmente vamos entonces a aplicar directamente una fuerza en el punto remoto, digamos en el nodo maestro, y que a su vez va a transmitir esa fuerza entonces al nodo principal. Casualmente, bajo esta situación nosotros tenemos ya noción del orden de magnitud de la fuerza crítica de pandeo lineal. Pero si esta fuese nuestra primera opción, realizar un análisis por fuerza controlada, en realidad la idea es que nosotros desconocemos a priori cuál es el valor de la fuerza crítica o fuerza última para el caso de pandeo no lineal. Por ende, nosotros tenemos que colocar alguna magnitud. Por supuesto, tenemos la referencia ya de los 400.000 newton que obtuvimos con el enfoque de desplazamiento controlada como carga. Sin embargo, tenemos que nosotros garantizar una carga ligeramente superior para poder cubrir esta situación. Hagamos esa demostración y veamos qué pasa si nosotros simplemente hubiésemos configurado el caso anterior con una fuerza en lugar de un desplazamiento como carga. Lo primero que hacemos, como hemos duplicado nuestra simulación, nuestro análisis, nuestro caso, en la condición de carga simplemente vamos a remover, digamos, la componente fija de desplazamiento vertical, ¿okay? Que en este caso correspondería al desplazamiento vertical I. Simplemente lo anulamos o decimos también que este grado de libertad es libre, es decir, nosotros vamos a poder también obtener no queremos forzar el desplazamiento de este nodo, sino que simplemente se calcula o se obtenga, ya que vamos a aplicar una fuerza. Para aplicar la fuerza sobre el punto remoto, sobre el análisis, seleccionamos entonces sobre la opción de cargas, ¿okay? Aplicamos una fuerza remota. Esto es simplemente para trabajar directamente con el punto remoto que ya hemos creado y que pueden observar que se encuentra ya cargado en nuestro árbol de simulación. Seleccionamos el punto remoto, ¿okay? Y cambiamos la opción de cargas por componente y especificamos entonces netamente la fuerza que vamos a incluir en dirección I. En este caso negativo. Y pudiésemos partir teniendo como referencia nuestra carga de análisis de pandeo lineal, 1.000.000 de newton. Entonces podemos partir entonces con este tipo de carga. Pudiésemos mantener igual configuración a nivel del análisis setting, simplemente para hacer la verificación. Pudiésemos cambiar los substep, colocarlos como un rango mínimo o máximo de pasos de carga, de subpasos de carga, en este caso para el análisis no lineal. Pero vamos a correr la simulación y ver qué pasa si nosotros ejecutamos este análisis así, sin hacer más nada, sin hacer hacer algún cambio drástico en la configuración. Resolvemos el problema y monitoreamos la solución haciendo clic sobre el Solution Information y cambiando entonces de Solution Output a convergencia de fuerza para verlo de forma gráfica. Vean acá que en esta fase, como es un análisis no lineal, la carga se está aplicando, digamos, de forma incremental en un paso de carga, en un tiempo de 0 a 1 segundo. Ese tiempo de 0 a 1 segundo es simplemente un factor que representa el porcentaje de carga que se va a aplicar, indicando que cuando llega al 1 segundo para un problema estático, ¿okay? Ese 1 segundo representa netamente el 100% de aplicación de la carga externa. ¿Okay? Entonces, observamos que ya tuvimos un error directamente en la simulación. Aproximadamente, vean este tipo de error, el contador de progreso de carga medido como tiempo en este problema estático alcanzó un factor de 0,4, es decir, prácticamente pudimos lograr la convergencia hasta por debajo del 40%. ¿Okay? Nosotros pudiésemos seguir aquí iterando, modificando, cambiando digamos, las configuraciones para el caso de las cantidades de los subpasos de carga, pero sin embargo para este tipo de problema, ya que tenemos un tipo de inestabilidad, no vamos a poder lograr la convergencia y mucho menos garantizar el trazado correcto o adecuado de la curva de equilibrio trabajando con un enfoque de fuerza controlada directamente acá, con el análisis mecánica. Si revisamos nuevamente la curva obtenida para el caso de desplazamiento controlado
y observamos acá, digamos, tenemos el mínimo, el método de Newton-Raphson va a ser muy bueno para resolver cualquier punto, obtener la solución de equilibrio justo antes de alcanzar el máximo, ¿ok? En este caso, cuando obtenemos también un cambio entonces de rigidez, ¿ok? Tenemos una rigidez con una pendiente positiva y luego posteriormente a alcanzar el máximo tenemos esa rigidez que es nula, tenemos una pendiente nula al alcanzar un máximo, esto es por definición, y posteriormente tenemos entonces un cambio de signo en la pendiente de la curva de equilibrio. Entonces el método de Newton-Raphson no es bueno para, digamos, trabajar con un enfoque de fuerza controlada, eso sí, para obtener el resto de la curva de equilibrio o la zona post-pandeo. Cuando tenemos este tipo de inestabilidad, ¿okay? O queremos garantizar el trazado de la curva de equilibrio en la zona post-pandeo con un enfoque de fuerza controlada, estamos prácticamente obligados a cambiar de método de solución, de método de Newton-Raphson, a los llamados métodos de longitud de arco, ¿ok? Estos métodos están basados en un algoritmo desarrollado por Riggs, también ya conocido como el método de Riggs, ¿ok? Donde plantea una forma, digamos, alternativa para poder conseguir el trazado de la curva de equilibrio, obtener la solución una vez que se alcance el máximo, ¿ok? Entonces en el patrón de la curva de equilibrio obtenida. Entonces vamos a poder también representar adecuadamente la porción o la zona post-pandeo con un enfoque de fuerza controlada. Entonces esta es una limitación cuando trabajamos con un enfoque de fuerza controlada en un problema de pandeo no lineal. Tenemos que automáticamente dejar de lado el método de Newton-Raphson y trabajar con cualquier método de longitud de arco, bien sea el método de Riggs, también hay métodos adicionales, métodos de Riggs modificados en el fondo, ¿ok? El ANSYS, así como otros solver, otras herramientas comerciales, ellos trabajan también con o tienen la opción de poder seleccionar el algoritmo asociado, el algoritmo de longitud de arco para poder resolver este tipo de problemas. Para nosotros poder activar este método, directamente este nuevo método de solución, tenemos una limitación en el ANSYS Mechanical, no tenemos opciones disponibles para hacer ese cambio del solver. Tenemos que entonces incluir unas breves rutinas o comandos APDL para poder decirle al solver, ya no trabajes con Newton-Raphson, que sería su forma automática de iterar, de resolver, sino que ahora entonces vas a utilizar un método de longitud de arco. Inicialmente todas las condiciones se van a mantener, todos los soportes, las condiciones o las restricciones cinemáticas que hemos colocado, así como nuestra carga directamente. Lo que hacemos es, sobre el análisis, vamos a incluir entonces una rutina de comandos, ¿okay? Un objeto de comandos para nosotros poder escribir nuestros comandos APDL. En este caso también es importante y recomiendo, ya que estamos trabajando ahora inyectando códigos APDL en nuestro problema, siempre fijar el sistema de unidades. Cuando ustedes agregan un macro de comandos APDL en el ANSYS Mechanical, tenemos estas notas de que, bueno, que este comando, este objeto se creó cuando estaban activas este sistema de unidades. Sin embargo, ojo, recuerden que yo recomiendo siempre fijar el sistema de unidades que ustedes empleen en el análisis setting, análisis data management, y fijarlo a manual y, bueno, fijarlo al sistema de unidades de su preferencia. En realidad es indiferente cuál sistema de unidades ustedes activan, pero es para que ustedes tengan control, ya que cuando ustedes colocan aquí los comandos y tienen que incluir alguna magnitud física, 5 milímetros, 10 milímetros, no se colocan con unidades, ¿ok? Los comandos APDL, digamos, o el solver trabaja directamente con un sistema de unidades consistente, y esa consistencia la tienen que garantizar ustedes. Bueno, los comandos en este caso ya directamente estamos en la fase de solución. Cuando agregan cualquier macro de comandos directamente o dentro de un análisis, están dentro de la solución. No hace falta abrir el preprocesador. Simplemente nosotros pudiésemos directamente colocar nuestros comandos APDL. El primer comando de APDL que tienen que emplear es el comando de número de subpasos, ¿ok? Este comando está abreviado con esta estructura, ¿ok? Es un nsubs. Directamente tenemos que indicar los argumentos. Vean que tenemos como una especie de guía o ayuda dinámica, precisamente para ayudarnos a
digamos, a configurar. En este caso vamos a indicar la cantidad de subpasos máximos que nosotros queremos en nuestra simulación trabajando con un método de RIGS o un método de longitud de arco. En este caso podemos nosotros inicialmente, aquí es una fase donde también tenemos que iterar, ir probando, que podamos comenzar con 50, con 100, con 500, y eso también nos va a dar también la cantidad de puntos en la curva final. Y bueno, en función de si necesitamos refinar, suavizar mucho más esa curva, indicamos una mayor cantidad de subpasos. En este caso podemos arrancar con 500 como un valor aproximado. Todos los comandos se encuentran muy bien documentados en la ayuda en línea que tiene ANSYS. Por ejemplo, para, digamos, buscar este comando, en el buscador automáticamente en la ayuda lo indicamos. Hay poca variación, puede haber poca o ninguna variación entre diferentes versiones del ANSYS, que vamos a abrir la más actualizada, y esta es la forma como se indican es la sintaxis de todos los comandos APDL que vamos a emplear. Tenemos el nombre del comando nsubs por la cantidad especifica el número de subpasos a tomar en este paso de carga, seguido de, por supuesto, la cantidad de subpasos a utilizar. ¿Okay? También hay otros parámetros que nosotros también pudiésemos en principio dejar por defecto si tiene alguna opción por defecto. Entonces dejamos nuestros números de subpasos en 500. Se pueden comentar todos los comandos abriendo con un signo de exclamación, abriendo un signo de exclamación y bueno, indicar una leyenda para referencia de ustedes. Este es el caso número de subpasos de este paso de carga. Ahora vamos a activar digamos, el solver con un método de longitud de arco, el método de RIGS. En este caso es el comando arcLength. ¿Okay? El comando arcLength. Vamos a ver entonces cuáles serían los argumentos de este comando a incluir. Retomando la ayuda, simplemente buscamos el comando arcLength. Entonces, bueno, el comando arcLength es muy simple, simplemente activa el método de longitud de arco. ¿Okay? Activa y vamos a trabajar ahora con el solver, con el método de RIGS, basado en el método de RIGS. ¿Okay? Es muy sencillo, el primer argumento que nos solicita, bueno, si lo queremos activar, por defecto está desactivado, entonces nosotros tenemos que simplemente colocar la palabra on, ¿okay? Coma, el comando, el nombre del comando, coma, seguido de on para activar entonces este solver, este método en nuestra solución. Tenemos otros dos parámetros, ¿okay? Que están referenciados, ya son factores que afectan directamente el método, ¿okay? Estos factores yo podría recomendar a una primera corrida, en un primer acercamiento, mantenerlos por defecto. Si nosotros no incluimos ninguno de estos parámetros, bueno, vamos a tener aquí unos parámetros por defecto, pero luego vamos a poder entonces también modificar. En el caso de que tengamos problemas con la convergencia, podemos ir modificando y ajustando estos parámetros también para ajustar también la calidad con la que se resuelven las ecuaciones, con la calidad con la que se predicen entonces los diferentes puntos de equilibrio y alcanzar por supuesto la convergencia, que ese es nuestro interés, que nuestro problema no lineal alcance la convergencia. Retomamos y bueno, únicamente tenemos que activar el comando. Bueno, vean acá la leyenda, nos indican los otros dos parámetros. Si no llenamos, mantenemos los valores por defecto. Entonces aquí activamos, este es el comando para activar el método de RIGS. ¿Okay? Cuando estamos trabajando acá con comandos APDL, eviten usar, digamos, símbolos especiales, inclusive no colocar acentos, ¿okay? Evitar ese tipo de formalidades. Podemos tener problemas inclusive en los comentarios si incluimos acentos o cualquier otro símbolo. Entonces es preferible mantener lo más limpio el código. Bueno, el tercer y último comando es un comando que nos va a determinar un criterio de parada. Por ejemplo, si mantenemos nuestra fuerza en 1.000.000, nuestra fuerza externa aplicada, nosotros sabemos que vamos a alcanzar un máximo aproximadamente cercano a los 400.000 newton. Y con la experiencia anterior, bueno, ya sabemos que la curva decae, okay, la curva de equilibrio decae en el tiempo, salvo que si nosotros seguimos comprimiendo el cilindro, puede ser que aumente nuevamente la rigidez en este caso del cilindro ya colapsado,
y vuelva a subir, ¿ok? La carga. Es decir, el solver, cuando trabajamos con método de longitud de arco, va a seguir iterando hasta alcanzar la carga que hemos definido. Es decir, no se va a detener. Salvo que, por supuesto, alcance el límite con la cantidad de subpasos, que en este caso es de 500. Lo recomendable es indicar un criterio de parada basado en los desplazamientos. Este comando es el comando arctrm, ¿ok? Básicamente que nos va a indicar criterios de parada. Veamos los argumentos de este comando en la ayuda. Bueno, este comando entonces va a controlar, digamos, cómo vamos al criterio de parada, ¿ok? De la solución cuando trabajamos con un método de longitud de arco. Lo primero que hacemos, bueno, el primer argumento de este comando podría ser, bueno, vamos a terminar el análisis cuando un desplazamiento exceda una cantidad que nosotros indiquemos. ¿Okay? Entonces hay que simplemente colocar la etiqueta U. El siguiente argumento es el valor máximo de ese desplazamiento que queremos fijar como criterio de parada. Podrían ser 5 milímetros, 10 milímetros, la cantidad que ustedes consideren. Y adicionalmente nos permiten, como los últimos dos argumentos, nos indican, bueno, el criterio de parada va a ser por desplazamiento una cantidad cuando se alcance una cantidad fija o una magnitud, pero a su vez nos indica en qué nodo queremos monitorear. Podríamos monitorear el desplazamiento en cualquier dirección, ¿okay? Cualquier componente del desplazamiento de cualquier nodo en el modelo. ¿De acuerdo? Y a su vez nos indica, bueno, cuál va a ser ese grado de libertad que nosotros queremos entonces monitorear. Aquí están las leyendas, también pudiésemos monitorear rotaciones, ¿ok? En nuestro caso nos interesaría el desplazamiento vertical y utilizaríamos la etiqueta UY. De regreso al ANSYS, entonces, bueno, indicamos nuestro comando, queremos monitorear desplazamientos, vamos a buscar repetir o emular el caso con desplazamiento controlado. Nosotros, o la condición de desplazamiento controlado, llegamos hasta un máximo de 5 milímetros. Vamos entonces a establecer nuestro criterio de parada entonces con un valor de 5 milímetros. Posteriormente tenemos que indicar el nodo que queremos monitorear. Para esta situación, bueno, lo ideal sería monitorear el nodo donde está aplicada la carga, el nodo maestro del punto remoto donde está aplicada la carga, pero técnicamente pudiese ser también cualquier nodo que incluyamos acá. Sobre el punto remoto, nosotros tenemos la ventaja de poder indicarle un nombre, asignarle un nombre, ¿ok? Lo importante de este nombre es que recomiendo no usar caracteres especiales ni tampoco dejar espacio. Puede ser nodo 1, nodo maestro. Yo le he colocado, por ejemplo, el nombre de nodo carga. Es decir, esta variable va a almacenar el ID, el identificador del nodo maestro donde está aplicada la carga en el problema, que ese sería nuestro nodo a monitorear. Vamos a llamarlo nodo carga. Nos vamos entonces otra vez al comando y activamos aquí nodo carga. El lenguaje APDL es independiente si ustedes utilizan mayúsculas o minúsculas. En este caso pueden ser todo en mayúsculas, ustedes deciden. Pero lo importante es que tengan los mismos caracteres y en el mismo orden de cómo han definido las variables. Y posteriormente, bueno, terminamos entonces con la leyenda que queremos monitorear el desplazamiento vertical Y del nodo cuyo ID está almacenado en la variable nodo carga y si alcanza por supuesto un valor de 5 milímetros, ahí se detiene entonces el análisis. Estos serían los tres comandos que vamos a entonces emplear para activar el método de longitud de arco o método de Riggs. Sobre la solución, bueno, recomendación siempre borrar. Si tuvieron algún error de convergencia, yo siempre recomiendo borrar la data, ¿okay? Hacer un borrón de la data simplemente para correr desde cero y bueno, ya tendremos entonces que resolver nuestro problema, nuestro sistema. Monitoreamos la solución, monitoreamos entonces en la Solution Information la fuerza, la gráfica, convergencia de fuerzas. Vamos a ver qué ocurre entonces cuando se acerca al 40%. ¿Ok? Y bueno, fíjate que ya hemos pasado entonces la barrera de los 40 que no obtuvimos en el caso anterior. Seguimos con la convergencia. Sin embargo,
observamos que el tiempo, el incremento de tiempo disminuye, ¿ok? En lugar de seguir creciendo. Es decir, acá el paso o el incremento de tiempo va a ser relativamente negativo. Vamos entonces a comenzar a disminuir la carga progresivamente. Ok, tenemos aquí un detalle que podría ser no menor. Pareciera que tuvimos un problema con la convergencia. ¿Ok? Fíjense que tenemos entonces la opción activada para el restart, para reiniciar un análisis no lineal en caso de que tengamos que hacer una corrección, pero casualmente todos los resultados solicitados, digamos que aparecen como que alcanzaron entonces la convergencia. Si revisamos el Solution Information, pero esta vez el Solver Output, y vamos al final, ¿ok? Porque puede ser que no hayamos tenido un problema de convergencia, un error fatal porque no alcanzamos la convergencia del problema. Bueno, en todas las iteraciones al final aparece, bueno, se alcanzó el desplazamiento máximo de menos 5, en este caso milímetros, porque lo hemos fijado así. Se alcanzó en el nodo 8008. La variable que creamos llamada nodo carga almacenó el ID del nodo 8008. Y bueno, el desplazamiento máximo indicado en el comando para finalizar la simulación se alcanzó, ya que era 5. Entonces en este caso se ha detenido, pero no hemos tenido un error por no convergencia. ¿Okay? No, el problema convergió. El tema está en que el ANSYS Mechanical, como herramienta de pre o postprocesador, automáticamente no logra interpretar correctamente cuando tenemos un decremento entonces en el paso de tiempo. En este caso es digamos un multiplicador de carga, y bueno, tenemos allí esa debilidad con el ANSYS Mechanical, porque prácticamente pareciera que tuvimos un problema, pero en realidad no es así. Esto no ocurre si repetimos exactamente la experiencia trabajándolo en el ANSYS Mechanical, lo que llamamos el ANSYS Mechanical APDL, el nombre formal actual, o en el ANSYS clásico. ¿Okay? El ANSYS clásico, recuerden que también es otra interfaz gráfica, tiene todavía una interfaz muy excesivamente conservadora, que a los ojos de cualquier persona no se parece a nada a lo que estamos viendo en el ANSYS Mechanical. Este problema no aparece. Recuerden que esto es otro tipo de herramienta de preprocesador y de postprocesamiento que tiene el ANSYS. ¿Okay? El ANSYS Mechanical no es más que una herramienta de pre y post. Pues básicamente el solver es el mismo independientemente de la herramienta que ustedes usaron para activar su simulación. Entonces, bueno, bajo este escenario podemos asumir ya tenemos nuestra solución. ¿Okay? Hemos alcanzado la convergencia con esa limitante. ¿Qué problema tiene o qué debilidad tiene que el ANSYS Mechanical no detecte un decremento en el paso de tiempo? O sea, que el tiempo en lugar de ser creciente y siempre llegar al 100%, aquí no logramos llegar al 100%, simplemente se alcanzó un tiempo de 0,40, aproximadamente un 40%. La debilidad es que si nosotros por error volvemos a apretar la tecla solución, él va a volver a arrancar la solución, él va a volver a resolver. ¿Okay? Si esta simulación tardó 3 horas, entonces digamos tenemos esa debilidad con el ANSYS Mechanical. Sin embargo, nosotros pudiésemos, como tenemos ya cargados los resultados idénticos al caso anterior, nosotros pudiésemos seleccionar en este caso el resultado del desplazamiento vertical y la reacción obtenida entonces en la fuerza, y generar un gráfico. ¿Okay? Un segundo gráfico. En este caso vamos entonces a eliminar, vamos a decir que el eje X trabaja con los desplazamientos, y vamos a eliminar la variable tiempo y el desplazamiento mínimo. Obtenemos esta curva acá. Directamente también pudiésemos graficar las dos en simultáneo. De hecho, pudiésemos trabajar con esta opción. Bueno, para el caso de desplazamiento controlado obtuvimos una carga máxima que rondaba los 400, 5000, 6000 newton, mientras que acá tenemos los 400, 5000 newton. ¿Okay? Tenemos más o menos la misma cantidad. Ahora, chequeen también la distribución de puntos o de pasos de carga. Con el caso de desplazamiento controlado obtuvimos pasos de carga constantes. Habíamos fijado
100 pasos de carga, esos 5 milímetros simplemente se van aplicando progresivamente hasta alcanzar el 100%. Mientras que acá, bueno, tenemos un método que es relativamente variable. Vemos que al inicio están como muy juntos los puntos, hay mayor densidad de puntos. Vamos a colocar esto más grande. Tenemos mayor densidad de puntos al inicio. Y luego, bueno, obtenemos entonces también nuestro comportamiento máximo, nuestro desplazamiento máximo a lo largo de toda la curva. Esta información, por supuesto, ya nosotros podemos copiarla, o sea, seleccionarla, copiarla, llevárnosla a otra herramienta como por ejemplo Excel o cualquier procesador para graficar, llevarnos las dos curvas, compararlas y obtener entonces también estas similitudes. Al graficar directamente en Excel, por ejemplo, los dos valores, la información obtenida en el caso de desplazamiento controlado y en el caso de fuerza controlada, las graficamos en simultáneo simplemente para contrarrestarlas y ver sus diferencias. Obtenemos que las gráficas prácticamente se superponen, no vamos a ver una diferencia notable, ¿ok? Sin embargo, nosotros pudiésemos hacer prueba cambiando la cantidad de subpasos, ¿ok? Viendo a ver si tenemos algún problema. ¿Qué pasa si aumentamos la cantidad de subpasos o inclusive si tenemos algún tipo de problema de convergencia? Sobre todo en la zona cuando alcanzamos, digamos, la fuerza máxima, la fuerza crítica de pandeo no lineal. Pudiésemos tener problemas en esta zona empleando el método de longitud de arco, método de Riggs, directamente con un enfoque de fuerza controlada. Si es así, tuviésemos que entonces regresar a nuestros comandos, a la configuración del método de longitud de arco y completar con los otros dos argumentos para buscar afinar allí el cálculo de la solución para las siguientes iteraciones y garantizar por supuesto la convergencia del problema. El método de Riggs es un método muy particular y específico que debemos activar únicamente si estamos trabajando con una situación de inestabilidad estructural, como sería el caso de un pandeo no lineal. No siempre será posible resolver casos de pandeo no lineal empleando un enfoque de desplazamiento controlado. Y en muchas situaciones sigue aplicando todavía el método de Newton-Raphson. Pero si nuestro problema requiere un enfoque mucho más complejo, estamos aplicando, por ejemplo, una presión o una carga que sigue la deformación de la estructura, obligatoriamente debemos activar cualquier método de longitud de arco o el método de Riggs en un caso particular. A su vez, el método de Riggs no es la solución si tienes algún problema de no convergencia en tu problema. Si estás analizando un caso no lineal y puede ser que se presente una situación de inestabilidad estructural y previamente la has detectado, entonces es conveniente que actives el método de Riggs o cualquier método de longitud de arco disponible en tu software o herramienta que estés utilizando, pero sin embargo, activar el método de Riggs no garantiza la convergencia del problema. Si te gustó el video, te invito a compartirlo, darle like y a suscribirte a este canal.